Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, y como hemos estado en la plenaria de la Conferencia Episcopal, pues ahora me gustaría comentar algunas cosas que allí, ¿no? Pues que allí hemos vivido, hemos abordado. Y una primera, pues es la siguiente: un documento publicado, una nota doctrinal publicada por la Conferencia Episcopal sobre la sanación intergeneracional o la sanación del árbol genealógico. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué es esto? Y que alguno dirá, eso qué raro suena. Bueno, seguro que a muchos no les suena tan novedoso, porque yo el 20 de marzo del año pasado, el 20 de marzo del 2023, hablé de esto en este programa. Hablé de que se estaba introduciendo en determinados retiros, etcétera, pues prácticas llamadas de sanación intergeneracional o sanación del árbol genealógico, y dije, ¿no? Me pronuncié en contra, dije que estábamos desbarrando, ¿eh? Y que, bueno, intenté argumentarlo. Bueno, después ya sé que hubo críticas a lo que yo dije y recibí correos, etcétera, ¿no? Pero yo entendía que era bastante claro, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal. Ahora es la propia Conferencia Episcopal Española la que saca un documento obviamente crítico, crítico contra esta sanación intergeneracional o del árbol genealógico. Entonces yo voy a comentar esto que ha dicho la Conferencia Episcopal Española, ahora ya obviamente con más detalle y con más autoridad si cabe, pues porque es el conjunto de la Conferencia Episcopal Española quien lo dice, ¿no? Eh, esta, esta nota doctrinal sobre esta cuestión fue aprobada en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal a finales de septiembre de este año. Y ha sido publicada con fecha del 1 de noviembre. El 1 de noviembre pues, es publicada esta nota que tiene como título Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1:50. Y esta nota se ha publicado pues porque la Iglesia ha detectado que en el ámbito de oraciones y retiros organizados por movimientos religiosos de carácter carismático, aquí hay que distinguir lo que es la Renovación Carismática Española, que es una asociación pues que tiene, ¿no?, pues toda toda la bendición de la Iglesia Católica, de también algunos retiros, ¿no?, pues que también utilizan el nombre de carismático, pero que es un término obviamente muy amplio, y que sería un error pues pensar que el error que se comete en un lugar que se ha convocado bajo ese nombre de carismático, pues haya que aplicarlo a todo el mundo. No, existe la Renovación Carismática Española plenamente aprobada, bendecida, y en la que el Señor está dando muchísimos dones, pero otra cosa es que en algunos retiros se pueda infiltrar, ¿no?, pues errores como estos, como la llamada sanación intergeneracional o del árbol genealógico. Este tema, esta cuestión, ¿no?, de la sanación intergeneracional del árbol genealógico, que ahora voy a intentar explicar, ¿no?, nació, se introdujo por algunos autores ya en el año 1982, 1986, y comienza más en el ámbito anglicano, protestante, ligado también a la psicología de Freud, y finalmente llega a un autor católico de la Sociedad de San José, Robert de Grandis, que escribe un libro, Sanación intergeneracional, un viaje a la profundidad del corazón, y en 1992 introduce esto, y lo introduce. Entonces, a partir de ahí ya ha habido muchos más libros que han subrayado esto: constelaciones familiares de despedida con descendientes de víctimas de autores. Hay mis ancestros, el legado transgeneracional. Estoy leyendo títulos de libros, ¿no? Sanar las heridas familiares y encontrarse con uno mismo. Bueno,
Estos autores defienden la transmisión intergeneracional del pecado y correlativamente la posibilidad de una sanación intergeneracional. Según este modo de ver, pecados cometidos por antepasados nuestros, de nuestro árbol genealógico, que quedaron sin perdonar en vida, serían la causa ahora de enfermedades físicas y psíquicas en sus descendientes. O sea, yo podría tener determinadas problemas espirituales, físicos, etcétera, que están como son la consecuencia de los pecados que cometieron mis antepasados y que no fueron perdonados, ¿no? O sea, que no se arrepintieron de ellos. Entonces yo, de alguna manera, he heredado las consecuencias de ellos, ¿no? El modo de curar dichas enfermedades psíquicas, físicas, consiste en identificar el pecado en ese árbol genealógico. O sea, ahí se hace una especie de, bueno, pues invocación del Espíritu mediante la oración de intercesión, exorcismos, la celebración de una Eucaristía, intentar identificar, ¿no?, los pecados de nuestros antepasados y orar al Espíritu Santo para que rompa el vínculo de sus pecados con nuestras personas, alcanzándose así la sanación. Muchas veces, según ellos lo manifiestan, alcanzando una sanación de manera instantánea. Instantánea. Esto es lo que es la práctica de la sanación intergeneracional o del árbol genealógico, ¿no? Aunque esta práctica se realiza obviamente con la mejor de las intenciones, con el deseo de aliviar el sufrimiento de las personas, pues ¿qué ocurre? Que la Iglesia tiene que decir una palabra con esto, ¿no? Porque se están aquí también utilizando elementos de la fe católica con otros que son ajenos a la fe católica, y entonces, claro, esto es, al final es una confusión, porque aquí están implícitas cuestiones eclesiológicas, sacramentales, antropológicas, de escatología, y claro, pues la Iglesia tiene que decir, a ver, señores, esto no, que estamos desbarrando. Luego voy a poner algunos casos concretos. Esto no estamos desbarrando. ¿Por qué? La Iglesia dice aquí, aquí hay un sincretismo, ¿no? Para empezar, esto tiene una reminiscencia en la que la idea del karma, de las espiritualidades orientales, ha influido en nosotros, ¿no? O en la nueva era. El karma también se ha introducido en la nueva era, y desde la nueva era también hemos podido asumir cosas en retiros católicos, ¿no? ¿Qué es eso del karma? Bueno, el karma es propio del hinduismo, del budismo. Lo que el karma dice es que en cada acción que hacemos se libera una energía, es una energía derivada de los actos del individuo, que tiene efectos, ¿no? Es como una especie de, si yo he hecho algo mal, ahí se ha desatado una energía que tiene que ser compensada de alguna manera, ¿no? Es como un espíritu de justicia o de equilibrio. El karma va a buscar, saldrá por algún lado, ¿no? Será compensado por algún lado. Entonces dice esta nota, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, pues que aquí hay una cierta reminiscencia de esto, ¿no? Y también hay una reminiscencia de entender mal la Sagrada Escritura, porque es cierto que la Sagrada Escritura, que sabéis que está escrita, pues que no es un libro en la Biblia, sino que es un conjunto de libros, y que dentro de él ha habido una evolución importante en la revelación de Dios. Hay un momento en el que la religión judía pensaba que los pecados de los padres se heredaban en los hijos, y de hecho eso hay bastantes pasajes, ¿no?, en los que eso se muestra, pero luego llega un momento en el que con contundencia la revelación avanza y se dice absolutamente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 18:20, el que peca es el que morirá, el hijo no cargará con la culpa del padre. Ezequiel 18:20. O sea que también puede haber aquí, por lo tanto, comprensiones equivocadas de la Sagrada Escritura. Sobre esta cuestión, ya lo dije yo cuando hablé de este tema, ¿no?, pues en marzo del año pasado. Sobre esta cuestión ya se había pronunciado la Conferencia Episcopal Francesa en el año 2007 y fue contundente, pronunciándose de manera crítica.
La verdad es que te tengo que decir que nosotros hemos sido un poquito lentos, ¿eh? Porque estamos en el año 2024 y fíjate, o sea, hace ya 17 años la Conferencia Episcopal Francesa había sacado un documento sobre esta cuestión. La Santa Sede pues todavía no ha llegado a hacerlo, ¿eh? Bien, es verdad que no hay que estar esperando, los obispos no tenemos que estar esperando a que Roma, la Santa Sede, se pronuncie sobre una cuestión. Si vemos que se hace daño en una doctrina a los fieles, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que adelantarnos, que es una manera también de facilitarle el trabajo luego a la Santa Sede. Pero el caso es que, a lo que voy, que quizás si algo se nos puede reprochar a los obispos españoles es de haber tardado mucho, porque la Conferencia Episcopal Francesa lo hizo en el año 2007, y ya en el año 2007 pues subrayó que estas prácticas son un reduccionismo simplista, ¿eh? Que anularían la libertad de la persona, la eximirían de la asunción de la responsabilidad de la propia culpa. Claro, como que lo mío está heredado, ¿no? Que es una distorsión doctrinal, una distorsión doctrinal importante, que en el fondo es una negación del poder de la gracia del bautismo, como si el bautismo, ¿sabes?, no hubiese sido capaz de liberarme, ¿no? Bueno, también en ese mismo año, en el año 2007, hubo un obispo de Corea del Sur que también habló con contundencia contra esta práctica. Y en el año 2015 fue la Conferencia Episcopal Polaca la que también sacó otro documento con el título Pecado generacional y sanación intergeneracional, problemas teológicos y pastorales, y concluían que esta práctica no tiene justificación ni en las escrituras, ni en la tradición, ni en el magisterio de la Iglesia, porque se niega tanto la verdad de la misericordia de Dios y su amor perdonador, como la eficacia de la gracia sacramental del bautismo y de la reconciliación, ¿eh? Bueno, entonces, esta es la situación, señores. ¿Qué es lo que dice esta nota doctrinal? Brevemente lo voy a desarrollar. El pecado es siempre personal y requiere una decisión libre de la voluntad. Y lo mismo ocurre con la pena del pecado, ¿eh? Con la pena del pecado. Implica siempre una responsabilidad personal. O sea, lo que no puede ser es que alguien peque y yo herede la pena de su pecado. No es aceptable, ¿eh? Otra cosa distinta es lo que se llama las estructuras de pecado, ¿eh? Pues que en este mundo existen estructuras de pecado que hacen que fácilmente seamos conducidos al pecado. Por ejemplo, si uno nace en un contexto, ¿no?, en un contexto en el que, voy a poner un ejemplo, pues se habla de una manera fatal, ¿no? Pues se blasfema continuamente, no hay un sentido del respeto a lo trascendente, ¿no? Hay una insolencia, una falta de... Bueno, eso ya llega a ser casi un ambiente, es una estructura de pecado que puede hacer que fácilmente alguien sea arrastrado al pecado. Bien, eso es otra cosa, ¿eh? Una estructura de pecado, por ejemplo, puede ser un lugar en el que se abusa de los débiles, pues con la esclavitud, etcétera, y entonces tú, como has nacido envuelto en esa estructura de pecado, pecas fácilmente. Bien, eso es otra cosa. Eso claro que existe. Eso claro que existe. Pero eso no es comparable con la idea del pecado intergeneracional. Eso es otra cosa, ¿no? El único pecado que se transmite de generación en generación es el pecado original, ¿eh? Tal y como lo dice con claridad el magisterio de la Iglesia Católica. Pero además, siempre hemos dicho que el pecado original no tiene carácter de culpa personal en ningún descendiente. La única culpa personal fue de Adán y Eva, ¿eh? El pecado original se llama pecado de manera análoga, ¿eh? De manera análoga, ¿no? Bueno, en segundo lugar, en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento se afirma que los pecados de los padres recaen en los hijos. Claro, eso es verdad. Es, como he dicho antes, existen pasajes bíblicos en los que se afirma eso, ¿no? Entonces, Yahvé, viendo el arrepentimiento de David, dice, bueno, pues te perdono a ti, pero, o de Salomón, te perdono a ti,
pero el castigo se lo daré a tus hijos. Hay pasajes como estos, ¿no? Te perdono a ti, pero tus hijos, tus descendientes cargarán con el pecado de lo que tú has hecho, etcétera, ¿no? Existen textos bíblicos como estos. Sin embargo, esta concepción de responsabilidad corporativa, que ponía en entredicho la justicia de Dios, evolucionó, haciendo al hombre responsable de su propio destino. Y entonces, como he dicho antes, pues hay muchos textos en los que esto queda claro, que la Sagrada Escritura corta con ello, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 31:29 dice, por tanto, ya no se dirá, los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Cada cual morirá por su propio pecado. Quien coma agraces tendrá dentera. O sea, es decir, a ver, que cada uno será responsable de lo suyo, de su pecado, ¿no? O sea, que la Sagrada Escritura hubo una evolución sobre eso. Entonces, la exégesis actual, dice esta nota de la Conferencia Episcopal Española, la exégesis actual explica que la iniquidad o transgresión de los padres que recae sobre los hijos no ha de interpretarse en el sentido de un pecado personal cometido eh, del que se hace responsable a otro o que carga con la pena el otro, sino hay que entenderlo al modo de un mal ejemplo que influye en la educación y en el proceso de maduración de los hijos. Claro, que es que cuando un padre pues tiene una serie de pecados de los que no se arrepiente, eso se traduce en un mal ejemplo y que eso va a condicionar el proceso de maduración de sus hijos. Eso claro que es verdad. Eso claro que es verdad. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Eso no es una especie de mancha del árbol genealógico, ¿no? Bien. Acordaros, por ejemplo, también, ¿no?, cuando le dicen a Jesucristo, en el capítulo 9 de San Juan, este está ciego, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres, ¿no?, para que éste naciese ciego? Dice, y Jesús responde con contundencia, ni él ni su padre. A ver, no, quitaros eso de la cabeza, la relación entre el pecado y esa enfermedad. Bien, en tercer lugar, ¿no?, la fe de la Iglesia Católica afirma la comunión de los santos, sosteniendo que entre quienes pertenecen al cuerpo de Cristo se da una comunión o un intercambio de bienes espirituales. Ahora bien, esta comunión de bienes es solamente de bienes positivos, ya sea de los santos del cielo intercediendo por los vivos, ya sea de los vivos ofreciendo sufragios por quienes están en el purgatorio, pero no se contempla en ningún caso la transmisión de las consecuencias de los pecados de los difuntos al árbol genealógico de uno, a los que vivimos. No. O sea, en la comunión de los santos, en nuestra fe católica, esa comunión de los santos se comparte lo bueno, se comparte de la abundancia de sus méritos, que son también en favor nuestro, de su oración. Pero la comunión de los santos no se aplica a compartir los pecados. Nunca la Iglesia lo ha entendido así. Se incluye, por el contrario, la posibilidad de un beneficio mutuo de intercesiones entre vivos y difuntos, ajeno completamente a la idea del pecado intergeneracional. Siguiente lugar. El bautismo es el sacramento porque somos injertados plenamente en el misterio pascual de Cristo. En el bautismo acontece el perdón de los pecados. Y aunque permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado en la persona bautizada, por ejemplo, permanece el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, o sea, las fragilidades inherentes a la vida, todas esas cosas que han sido introducidas por causa del pecado, aunque el pecado es plenamente perdonado y la pena del pecado es plenamente, ¿no?, rescindida, sin embargo sí permanecen lo que podríamos llamar son consecuencias temporales, ¿no? Sufrimiento, enfermedades, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa distinta. El bautismo perdona todos los pecados, así como todas las penas del pecado. Las penas que pueden ser, entendemos por penas de alguna manera
el que uno tenga que cargar con la responsabilidad, con la responsabilidad de ese pecado. No cabe, pues, sostener una transmisión intergeneracional del pecado sin contradecir, ¿no?, la doctrina del bautismo. Un paso más. La Eucaristía es el memorial de Cristo Jesús, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí está anotado lo que dice, cuando se habla de misas de sanación o de liberación, ¿eh? Tenemos que matizar muchísimo eso. En realidad, ¿existen misas de sanación? A ver, todas las Eucaristías, todas las misas pedimos el don de Dios, y el don de Dios es sanador de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿no? En sí es inherente a la Eucaristía, que el don de Cristo es sanador para nosotros, ¿no? Pero a veces, cuando se habla de misas de sanación o de liberación, están como vinculadas a esta praxis de la sanación intergeneracional. Y entonces hemos de advertir que no son consideradas en el ritual romano. ¿eh? En el ritual romano, en el misal romano, existe la celebración de la misa por diversas necesidades. Por ejemplo, para pedir por la salud de los enfermos. Eso existe. Una misa pidiendo explícitamente por la salud de los enfermos. Pidiendo el consuelo, la fortaleza física, ¿no?, para los que están viviendo pruebas especiales. También contempla la celebración, el misal, de el sufragio por los difuntos, por supuesto. Pero esto no ha de confundirse con una sanación o liberación de los pecados de los antepasados. Por lo tanto, la introducción de tales intenciones en el ámbito de la Santa Misa puede distorsionar, ¿no?, la celebración de la Santa Misa. Puede distorsionarlo. O sea, nosotros pedimos en la Santa Misa por la salud de los enfermos, pedimos por las almas de purgatorio, etcétera. Pero claro, ofrecer una Santa Misa para que se rompan los vínculos del pecado de mis antepasados, para que dejen de influir en mí, en mis sufrimientos, pues, como si yo hubiese una especie de vínculo que tiene que ser roto entre el pecado de mi bisabuelo, y además a veces ocurre pues que en ese tipo de sanaciones o este tipo de prácticas pues incluso se pretenden concretar diciendo, a ver, ya hemos llegado hasta la segunda generación, ahora tenemos que profundizar más, vamos hasta los bisabuelos, venga, al siguiente retiro vamos hasta los tatarabuelos, vamos profundizando más en... A ver, si esto fuese así, no, ¿acaso no habría habido una carencia en la revelación de Jesucristo? O sea, ¿cómo es posible que si esto fuese así, entonces no podríamos decir que la revelación de Jesucristo fue fallida? Porque hay un elemento clave y determinante como este, ¿no?, que no ha sido revelado por él, y que la tradición de la Iglesia en absoluto ha hablado de esto, y ahora resulta que vamos en el siglo XXI, vamos a descubrir esto. O sea, solamente ya por este argumento creo que es como para decir. Entonces, por último, ¿no?, dice esta nota, en relación con los encuentros de oración, en los que se pide la curación de los enfermos, también es importante que seamos discretos, o que seamos sobrios en la manera de pedir por la curación de los enfermos. Obviamente cualquier fiel puede elevar libremente oraciones a Dios pidiendo la curación, pero a los obispos se nos pide velar para que los encuentros de oración por la sanación no pierdan el espíritu de la tradición católica en la manera de pedir las cosas, ¿no? A Dios le pedimos la sanación de nuestras enfermedades, pero sin pretender controlarla, ¿no? Sin pretender... Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Un ejemplo, pues en un retiro concreto, pues, llevado adelante por gente buenísima, ¿no? Por gente buenísima, un retiro, un encuentro de evangelización.
observo que al finalizar el día se hace una oración de sanación. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues ahí en la capilla hay mucha gente y el sacerdote que dirige el encuentro, pues él pregunta, ¿no? Comienza esa oración de sanación. Aquí entre vosotros hay alguno que tenga un dolor de cadera. Vamos, lógicamente muchos de los que están allí están un poco perplejos, ¿no? Entonces uno levanta la mano, yo sí, tal, y ¿qué nivel de dolor cree usted que tiene? Del 0 al 10, ¿no? Entonces no me acuerdo, ¿no? Pero pues el otro dice, pues sí, pues 7 o 6 o 7, nivel de dolor, ¿no? Entre 0 y el 10. Venga, vamos a orar todos por él. Vamos a orar todos por él para que baje su nivel de dolor o desaparezca, ¿no? Y después de orar por él, le vuelven a preguntar, ¿y ahora qué nivel de dolor tiene? Y ahora el hombre pues coge y dice, pues ya ha descendido, pues no sé si al 3 o al 4. A ver, pues obviamente ese tipo de forma de hacer oración por la sanación es imprudente, es imprudente. Es imprudente llevar adelante, ¿no? Pues unas formas de oración en las que uno quiere como cuantificar las cosas, quiere cuantificar los dones de Dios. Pedimos por la sanación, pedimos por los que sufren sin pretender eh, concretizar de esa manera los dones de Dios. Y además, fíjate, cuando uno pide por la salud, pues es que pues igual resulta que en ese momento, ¿no? Pues están en el frente de la guerra, están miles de soldados sufriendo y yo qué sé, ¿no? Señor, te pido por el don de mi salud, ¿no? Pero habrá personas que estén sufriendo inmensamente más que yo y entonces te pido por el don de mi salud, pero te pido por aquellos que sufren más que yo. Es decir, que creo que es un error el que pretendamos pedir los dones de Dios de una manera tan monitorizada. Se nos pasa la rosca. Se nos pasa la rosca. O sea, los dones de Dios hay que ponerlos en sus manos, ¿no? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Sin pretender yo cuantificar las cosas. Claro, podría parecer que, claro, es que, pero no tenemos fe en la acción de Dios, en que aquello que tú pidas Dios te lo dará. Sí, a ver, un momento, pero Jesús también nos ha dado un estilo, una forma de llevar adelante las peticiones, ¿no? Por eso, ¿no? Pues también en este documento se insiste, ¿no? Que debemos de tener este estilo, ¿no? Que a los pastores que debemos de vigilar, ¿no? Para que en las formas de hacer las cosas, etcétera, pues no se nos vaya, no se nos pase la rosca. La sobriedad y la sencillez en la manera de pedir me parece clave. Bueno, este es el documento. Lo encontráis fácilmente en la web de la Conferencia Episcopal Española. Tiene el título Su misericordia se extiende de generación en generación. Nota doctrinal sobre la práctica de la sanación intergeneracional.